La semana pasada se dio a conocer, la hizo pública, la renuncia del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Reyes Rodríguez. Esto se da prácticamente a 6 meses de las elecciones presidenciales y federales del 2024. Su evaluación, ¿cuál es el impacto de este tipo de opino, ya saben, hechos? También lo que desde hace algún tiempo sostengo, ¿no?, sobre los organismos electorales en el país, no de ahora, de tiempo atrás. No les tengo confianza. Es como a los del Poder Judicial. Hay excepciones no honrosas, no puedo generalizar. Sea quien encabece el Tribunal Electoral. Es que este Tribunal Electoral ha hecho cosas completamente antidemocráticas. Ellos lo saben. ¿Cómo voy a olvidar que hace 2, 3 años cancelaron 2 candidaturas sin tener elementos por consigna? Te los voy a explicar, sobre todo para la gente. Salió un candidato de Guerrero y uno de Michoacán, de un partido. Todavía no eran candidatos, eran precandidatos, creo. Y de repente, como no los querían los opositores, los denunciaron de que estaban gastando más en sus precampañas o que estaban gastando en su precampaña y no comprobaban. Estamos hablando, creo que de 30,000 pesos. 19,000 pesos. Así, los precandidatos demostraron de que no estaban gastando nada, que por eso no comprobaban, porque no habían iniciado. Sin embargo, fueron acusados primero al INE. El Consejo del INE los sanciona y creo que plantea quitarles las precandidaturas, impedirles que participen. 2 candidatos, Guerrero y Michoacán. Y estos precandidatos y el partido que los postulaba acuden al Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral no les pide a los del INE que repongan el procedimiento y que no sean tan severos. El INE dice: no, tenemos que ser drásticos, porque también estaban metidos en el enjuague de las componendas. Y regresa todavía más enérgico el resolutivo para que les quiten las candidaturas. ¿Y qué hace el tribunal, que primero había pedido que no fuese tan drástico el castigo o la resolución? Les quita la candidatura, porque ya habían llegado a un acuerdo político arriba. ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde está la legalidad? Entonces, yo no soy partidario de eso, no les creo. Ahora me acaban de sancionar los del INE, que ojalá se ventile, lo voy a ventilar aquí. Vamos a cumplir, Me están pidiendo que yo quite un discurso que di en Almoloya de Juárez hace como una semana, porque hablé de que había que votar no solo por el candidato a la presidencia o candidata a la presidencia, sino también por los legisladores, porque era muy importante tener mayoría en el Congreso, que si el presidente llegaba sin mayoría en el Congreso y si no se tenía mayoría calificada en el Congreso,
no se podía llevar a cabo ninguna reforma constitucional y que eran importantes las reformas constitucionales. ¿Se van a conformar con lo decidido por el INE? Bueno, dije eso y ya me sancionaron, que por qué, dice la resolución, llamé a votar por Morena, cuando no es cierto. Está como cuando me sancionaron porque dije algo de la señora, o no dije nada, pero manipularon de que yo estaba insultando a una posible precandidata, cuando no fue cierto. Resulta que manipularon mis palabras. Hasta creo que después les dio vergüenza y quitaron a quien hizo la manipulación. Claro, como siempre, ¿no? El que paga los platos rotos es el de abajo, ¿no? A la consejera, que fue la que tramó todo, ahí está. ¿Se van a inconformar, presidente? Sobre esto último, sí, porque es mentira. Yo no hablé a favor de que votaran por un candidato o por un partido. No sé de dónde lo sacaron. ¿Mande? Sí, sí. De todas maneras, ya vamos a quitar de mis redes ese discurso. Voy a cumplir. Antes de que se resuelva de manera definitiva por parte del tribunal. Antes, porque no quiero dar ningún pretexto, nada. Pero sí quiero que revisen si dije lo que ellos están sosteniendo como una infracción. Bien, presidente, acerca de este anuncio de la reforma al Poder Judicial, sobre todo para elegir por la vía del voto popular a los magistrados, ministros y jueces, tengo algunas dudas. Si nos puede ayudar a aclararlas. ¿Los ministros van a seguir en sus cargos 15 años? Esto sería una pregunta expresa, si lo contempla la iniciativa. ¿Cómo va a quedar conformado el Pleno con los ministros actuales? ¿Qué es lo que se está pensando? Cuando ocurrió la reforma que hizo el expresidente Zedillo, hubo algunos ministros, entre ellos Olga Sánchez Cordero, que entra en el 95 y terminó en el 2015. ¿Cómo se estaría pensando? ¿Una cuestión escalonada o no? ¿Qué pasaría con los actuales ministros? ¿Qué pasaría con los que se eligen? Y una cuestión de duda que tiene que ver constitucional. Si son electos por la vía, en caso de la vía del voto libre y secreto, magistrados, jueces y ministros a nivel federal, ¿qué pasaría con la cuestión del fuero? ¿Tendrían fuero? ¿No tendrían fuero? ¿Cómo se está pensando? Bueno, son cosas distintas, ¿no? Por un lado es la reforma para que sean electos los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros. Primero, recordar que así era antes, o hubo un tiempo en que se elegía. Juárez fue electo como ministro de la Corte y así se elegía incluso al procurador de justicia. Eran electos. En la Constitución del 57 se estableció eso. Creo que estaba desde la Constitución de 1824. Una elección indirecta, pero el pueblo elegía. Y eso se quitó. Entonces, para combatir la corrupción que impera en el Poder Judicial, considero que lo mejor es que el pueblo elija. Lo mejor es el método democrático, porque se consideran como una casta divina, una élite, y están completamente divorciados del pueblo. Pruebas todas. En los últimos 30, 40 años no han aprobado nada en favor del pueblo, nada. Todo ha sido para favorecer
a la oligarquía, están al servicio de una minoría. Entonces no es Suprema Corte de Justicia, no existe ahí como elemento central la justicia. Si acaso, y eso excepcionalmente, el derecho, pero la justicia no, solamente que la justicia sea el dinero o el influyentismo, pero lo vemos, ¿no? Sí, en un mes ya hablé de lo que hizo el señor ministro Lainez, 3 cosas, esto para la gente. Una, recibiendo consigna, ¿no?, de sus jefes, estuvo ahí pendiente, haciendo guardia. Eso no pasa en otros casos, porque se iba a resolver un día a las 12 de la noche, concluía un término para el permiso del gobernador de Nuevo León y de su sustituto para que el gobernador de Nuevo León participara como candidato. Y como a los del bloque conservador no les convenía, le hablaron al señor Lainez, al ministro, y ella estuvo en la noche. Me estaba platicando el gobernador de Nuevo León, ahora que fui ayer, antier, que ya estaba hasta dormido cuando lo levantaron. Acaba de resolver la corte a las 11 de la noche, 11:30, el señor Lainez, de que no procedía que él nombrara sustituto o que él dejara el gobierno de Nuevo León. ¿Cómo se interpreta eso? Pues que está actuando por consigna. 2, del señor Lainez. La verdad que no tengo nada contra él, o sea, no es nada personal, es que él es el que me sirve en este caso para explicar toda la podredumbre que hay en el Poder Judicial. Hasta me cae bien el ministro Lainez en lo personal, lo respeto. 2, tienen, como se sabe, sueldos elevadísimos los ministros, los magistrados, los jueces, ganan más que yo, violan la Constitución, porque en el artículo 127 de la Constitución se establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República. Ellos ganan en total como 700,000 pesos mensuales. Es un abuso. Y con actitudes leguleyas que no corresponden a autoridades del Poder Judicial, que deben de actuar no solo con apego a la ley y en defensa de la Constitución, sino con rectitud, con integridad, no como abogados marrulleros, ¿no? Pues le buscan y se amparan y además mantienen un fideicomiso, 2, de 20,000 millones de pesos, casi todo ese dinero como respaldo para financiar sus sueldos elevadísimos y todas las prestaciones para recibir atenciones y privilegios. ¿Qué pasa? Resuelve otro poder que le corresponde, el poder legislativo, que debían de cancelarse esos fideicomisos, uno de ellos de 15,000 millones, lo cancelan con mayoría de votos, se llevan a cabo todas las sesiones, todo el procedimiento, va al Pleno, se aprueba que se cancelen. Incluso la presidenta de la Suprema Corte me manda una carta diciendo que van a destinar 15,000 millones de esos fideicomisos a apoyar a los damnificados de Acapulco. Porque aquí dije, bueno, ¿por qué no? Si no quieren regresarlo a la tesorería de la Federación, esos recursos, ¿por qué no llegamos a un acuerdo de que esos recursos se utilicen para apoyar a los damnificados de Acapulco? Y me dio muchísimo gusto porque creo que el mismo día
Emitió la carta. Sí, me envió una carta diciendo que está de acuerdo. Lo celebré. Pero no sé si la presionaron, si ella sí tiene esas intenciones o tenía esas intenciones, o era demagogia. El caso es que a los 2 o 3 días un amparo y luego otro amparo, pero ya el colmo fue que el ministro Lainez resuelve que es improcedente lo que hizo el Poder Legislativo y deja sin efecto la cancelación de desaparecer el fideicomiso. O sea, juez y parte del Poder Judicial. 2. O sea, esto en un mes, 3, se emite un decreto para evitar la venta de vapeadores, porque está demostrado, tenemos estudios que dañan muchísimo porque contienen sustancias cancerígenas, destruyen los pulmones, las vías respiratorias. Los vapeadores, engañando de que no afectan en nada, pero son tantos los intereses que están detrás que de repente el ministro Lainez deja sin efecto el decreto y resuelve que se afecta la libertad de comercio, pone por encima de la salud lo mercantil. ¿Dónde está la justicia? Pero así muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo se evita de que el Poder Judicial esté al servicio de los grupos de intereses del poder económico y que se pongan al servicio del pueblo? Por eso le pregunto si van a durar en su cargo 15 años igualmente en la próxima iniciativa. Estoy analizando con un grupo que le pedí que me ayudara a ver cómo planteamos lo de la reforma, porque tenemos que resolver la duración, la revocación de mandato, quién va también a vigilarlos, a supervisarlos, a fiscalizarlos, porque actualmente existe el Consejo de la Judicatura, que es como un florero, está ahí de adorno. Sí, los propios abogados dicen que es el Consejo de la Caricatura, ¿no? Hablan los propios abogados. Sí, entonces tiene que haber pues un tribunal al interior del Poder Judicial que vigile el cumplimiento de todos. ¿Sería idóneo que cambiara la actual conformación del Pleno? Es decir, que algunos ministros actuales de hoy no estuvieran en caso de aprobarse esta reforma. Yo soy porque no se elimine a nadie. ¿Que cumplan su tiempo? Sí, no. Que puedan participar en la elección. Ah, ok. O sea, se establecen las reglas y si están en funciones, sí, nada más que participen como candidatos y que la gente decida si quieren que continúe o no. No es quitarlos, pues, sino que sea el pueblo. ¿Entrarían también en la competencia, sí, digamos? Claro, entran otros, sí, entran otros como candidatos y también los que están. Y el pueblo decide. Este grupo en el que usted se está apoyando. Lo mismo en el caso de jueces. Jueces, magistrados y ministros. Sí, para que no se vaya a pensar que solo son ministros. O sea, que también para que no manipulen a los jueces, es decir, ya les van a correr. No. Es que estaba si están haciendo un buen trabajo, si son gentes íntegras, profesionales, defensores de la justicia, ellos pueden ser candidatos. Bien. Y puede ser que continúen, pero la gente va a saber también de quiénes nada más
están para sacar resoluciones en favor de minorías, de la delincuencia, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, es saber qué has resuelto. Tenemos ahora el caso de los de Ayotzinapa, de los jóvenes de Ayotzinapa, que los andamos buscando. Y nos encontramos… Sí, lo que señalaba el jueves. Sí, de que los mismos defensores de esta organización Agustín Pro promovieron una solicitud para dejar en libertad a quienes habían participado, no todos, pero sí algunos que habían participado en la desaparición de los jóvenes, alegando de que habían sido torturados. Y en efecto, algunos habían sido torturados, otros no. Y resulta que de repente unos magistrados le dan al Ministerio Público 10 días de plazo para que demuestre con el protocolo de Estambul que habían sido torturados, porque si no lo demostraba, transcurrido el plazo de 10 días, quedaban en libertad. Y como no pudieron demostrar, porque nadie quiso hacer los estudios, y era desde luego un plan con maña, dejaron libres a 60 involucrados. Y todavía el PRO lo celebró, diciendo que era una sentencia histórica. Claro. Y luego se demuestra que a los que habían dejado en libertad, argumentando de que habían padecido de tortura, sí habían participado en la desaparición de los jóvenes. Y hay pruebas. Pero los del PRO y estas organizaciones de la llamada sociedad civil o no gubernamentales, defendiendo también a los jóvenes, o sea, con un doble discurso, una doble moral. Entonces estoy esperando que me responda el señor Patrón, que era el del PRO entonces y ahora es director de la Ibero en Puebla, del grupo de jesuitas. Él no es jesuita, es abogado, pero necesito que me den una explicación a esto. Además, le pido a los jesuitas que ojalá y nos ayuden en la investigación. Podrían haber incurrido en algún delito, ¿no, presidente?, al representar a las dos partes. Sí, pero independientemente, esto es un asunto no jurídico, sino moral. Básicamente, ¿cómo es posible que se haga esto? ¿Quién estuvieron detrás? Todo esto vinculado con el senador Emilio Álvarez y Casa, que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y también de la Interamericana, que es de la OEA, que tiene intereses también muy vinculados a grupos de poder hegemónico de carácter internacional, que no nos ven a nosotros con buenos ojos. Entonces, vamos a conocer toda la verdad y tengo el compromiso, y lo voy a cumplir, de encontrar a los jóvenes. Presidente. Pero llegaron a una situación de control y de manipulación extrema que no permiten que los padres de los jóvenes hablen de manera directa con nosotros. Tiene que ser a través de los asesores o de los abogados.